Es época de vacaciones, te liberaron un poco y elegiste irte de viaje en avión. Hiciste las maletas, llegaste al aeropuerto y cuando estás allí escuchas que por el altavoz anuncian que hay un vuelo atrasado por problemas mecánicos, ya no por problemas sindicales, sino por problemas específicos del avión. Te acercás luego al panel de información y allí figura que es precisamente tu vuelo el que está retrasado. Y allí aparecen todos los miedos y te encomendás a Dios. En este video vamos a ver la plegaria del viajero, cómo se inserta la Kabbalah en las diferentes áreas de esta plegaria y de qué manera se la pronuncia. Esta plegaria es también un acto meditativo para cualquier tipo de viaje, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. Así que quédate hasta el final de este video. Ya sabes que podés dejar tus comentarios aquí abajo, darle un toque a la campanita y acordate, hay un corazoncito con el signo pesos para que dejes tu colaboración de tal manera que yo pueda seguir haciendo más videos como estos. La plegaria para el viajero o Tefilat Haderech es muy conocida dentro de lo que es el ámbito judío y sobre todo dentro de las oraciones. Es una de las más frecuentes, es una de las más fáciles incluso de recordar. Hay diferentes versiones porque en ellas se pueden incluir distintos versículos dependiendo del autor. Hay un factor que debemos tener en cuenta muy importante y es que esta plegaria contiene elementos cabalísticos y meditativos. De hecho, cuando uno se sube, en este caso particular, al avión, tiene la intención de llegar a destino sano y salvo. Antiguamente, no solo subiéndose al avión, sino también subiéndose al tren, al coche, al carruaje, etc., existía este miedo. ¿Por qué? Porque uno debe saber a dónde llega y llegar de manera segura. Por supuesto, esta llegada depende de muchos factores. En muchos casos depende de un piloto, o de un chofer o incluso de un vehículo, de tal manera que uno no necesariamente está en control cuando se monta en alguno de estos vehículos y recordemos que uno intenta estar en control cuando se monta en la carroza, y aquí me refiero a la Merkabá de Ezequiel, de lo cual por supuesto podés hacer un curso que figura en mi página web, que es la visión de Ezequiel, que son 4 clases específicas en donde describimos Maaseh Merkabá o los hechos de la carroza que pueden tener que ver efectivamente con un viaje. Voy a ir leyendo las distintas partes de la plegaria en hebreo y en español. Voy a explicar y voy a desgranar cada una de sus partes y después la voy a pronunciar completa para que aquel que está viajando quiere seguir esta plegaria la pueda hacer en forma directa escuchando su celular. La plegaria dice: Yehi ratzon milefaneja Adonai Eloheinu veElohei Avoteinu שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותשמחנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. En castellano: sea tu voluntad, Señor, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, conducirnos en paz y dirigir nuestros pasos en paz, guiarnos en paz y hacernos llegar a nuestro destino con vida, alegría y paz. Fíjense la cantidad de veces que menciona la palabra paz. Esto es necesario porque no solo debemos estar tranquilos durante el trayecto, sino arribar al lugar de nuestro destino con alegría, con vida y con paz. En este caso va a ser muy importante la paz. Tengamos en cuenta que en hebreo paz se dice shalom, que incluye las letras shin y mem, y por lo tanto estamos de alguna manera intentando equilibrar el árbol de la vida.
Sigue la plegaria. Vetatzileinu mikaf kol oyev veorev ulesitim vehayot raot baderech umikol minei purayunot amit rakshot la bola olam. En español. Sálvanos de las manos de todo adversario y enemigo que acecha, de los bandidos y bestias salvajes por el camino y de todas las calamidades que pudieran devenir y afligir al mundo. ¿Por qué dice esto? Porque es muy importante tener en cuenta los obstáculos que aparecen en el sendero. Así como tenemos senderos con obstáculos en el árbol de la vida, y esto podría ser un aspecto hasta si se quiere teórico o místico o espiritual, también pueden aparecer graves obstáculos en los senderos que recorremos físicamente. Por lo tanto, hay un paralelo entre una cosa y la otra. La Kabbalah está presente dentro de esta plegaria. Y sigo. Vetishlach braja bekol maasei yadeinu. Y envía bendición a toda la obra de nuestras manos. Claro, porque muchas veces se va uno de viaje por trabajo y esto tiene que ver con la obra de las manos. Por supuesto, las manos aquí tienen mucho que ver con la posibilidad de el sustento. Muchas veces hay que movilizarse para conseguir ese sustento y a esta movilización, a este camino, a este trayecto también se refiere directamente el trabajo de nuestras manos. Y sigue. Vetitnenu lejenu lejesed ulerrahamim beineja ubeinei kol roeinu. Y envía bendición y danos gracia y amor y misericordia ante tus ojos y ante los ojos de todos los que nos ven. Los ojos están presentes, la letra Ain. Vetishma kol vetahanuneinu. Y escucha la voz de nuestras súplicas. Ki el shomea tefilá betahanun atá, pues tú eres el Dios que escucha la oración y la súplica. Baruch atá Adonai shomea tefilá, bendito eres tu Señor que escucha la oración. Esta es la introducción a la plegaria para el viajero, es decir, esta es la preparación. En este momento, normalmente, y sobre todo cuando se viaja en avión, uno ya está sentado en su asiento con el cinturón abrochado, prácticamente preparado para salir. Están las azafatas explicando el tema de la mascarilla de oxígeno en el caso de despresurización. Después tenemos distintas cuestiones relacionadas con el salvamento propiamente dicho. En este caso estamos hablando específicamente del avión, pero también pueden suceder cosas en otros medios en donde uno debe poder arreglarse, es decir, el trayecto tiene que estar salvo, no debe haber obstáculos, no debe haber problemas. Esta introducción lo que hace es predisponernos mental y psíquicamente para meditar en los próximos versículos que figuran dentro de esta misma plegaria. Sobre el tema meditación, sabes que podés unirte a mi canal. Tengo varias posibilidades, entre las cuales están el hecho de que podés acceder a una clase mensual con tu membresía, además de una meditación mensual. Las meditaciones son diferentes, son de distinto nivel y claro, uno tiene que estar preparado para hacer esas meditaciones. Todo el trabajo, todo lo que hacemos en mi canal Kabbalah Influencer está relacionado con la preparación para la elevación y para la unidad. Los cursos también están armados desde ese lugar. Si bien es cierto que las plegarias se pronuncian o suelen pronunciarse en comunidad y por eso están redactadas en primera persona del plural, en este caso en particular explica el Sefer Hakana y también el Talmud que cuando la plegaria de introducción, la parte de introducción, dice Yehi Ratzon milefaneja Adonai Eloheinu, a lo que se refiere específicamente es que la persona que lo está rezando no solo se está dirigiendo a Dios, sino también a los ángeles. Y vamos a ver por qué esto está desarrollado en el cuerpo o en la parte central de lo que es esta plegaria. Luego de leer esto, el mismo Sidur, es decir, el libro que contiene esta plegaria, explica que hay que leer 3 veces, y 3 veces es muy importante porque 3 es un número que cierra
que puede cerrar una plegaria, por eso se la dice 3 veces, y dice así: Vayomer Shalosh Peamim, o sea, decirlo 3 veces. Y aquí refiere específicamente al versículo 2 del capítulo 32 del Génesis, donde dice: Jacob prosiguió su camino y se encontró con ángeles de Dios. Cuando los vio, Jacob dijo: Este es campamento de Dios, y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que no solo estamos apelando a fuerzas extraordinarias, a energías superiores para que nos lleven a un buen viaje seguro y feliz, sino que el lugar en donde estamos nosotros, es decir, el avión, el barco, el tren o el autobús, es un lugar de campamento, es decir, es el lugar en donde estoy yo, en donde necesito que vengan los ángeles a asistirme y a ayudarme para llegar a buen puerto. También hay que repetir 3 veces el versículo 5 de Génesis 35, que dice: Viajaron, y el miedo a Dios estaba sobre todas las ciudades a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Este versículo habla específicamente de lo que es la persecución, es decir, el mal está al acecho. El mal puede perseguirte hasta los confines de la tierra y estés adentro de un avión, en un submarino o en un autobús. Entonces lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo específicamente es que, atención, están presentes los ángeles, está presente Dios y por lo tanto el mal no puede seguirnos. Luego viene el recitado del versículo central de la Tefilat Aderech, de la plegaria para el viajero, que figura en Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí que yo envío a un emisario delante de ti para que te proteja en el camino y para traerte al lugar que he preparado. Esto es hermoso, porque aquí está hablando Dios de cómo nos cuida. Dios está enviando un ángel para llevarnos al lugar que Él nos tiene preparado. Es hermoso, habla de una contención y de un amor increíble. Pero atención, aquí este versículo se refiere específicamente, dicen los cabalistas, al ángel Miguel, es decir, a la diestra de Dios, de tal manera que esta fuerza, de tal manera que el primer asistente, aquel ángel o aquella fuerza extraordinaria, se presente inclusive señalando el camino. Esto es muy importante porque en el momento, por ejemplo, en el que uno está en el avión leyendo estas plegarias, va a ser interesante que cierre los ojos y se imagine, haga efectivamente el acto meditativo de imaginar al ángel Miguel o a una fuerza extraordinaria guiando y protegiendo al avión. Luego, siempre recitando 3 veces, encontramos el capítulo 6 del libro de Números, versículos 24-26, que dice: Que el Eterno te bendiga y te preserve, que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te agracie, que el Eterno eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Estas son bendiciones que también es importante mantener en ese momento, es decir, mantener en la mente la conciencia de la bendición, es decir, salir de lo que es el miedo, salir de lo que es esta cosa terrorífica de imágenes que hemos muchas veces visto y que quedan grabadas, aunque creamos que no. Hemos visto las tragedias a nivel de transporte, no solo con aviones, sino con coches. Ya sabemos que viajar en avión es el medio de transporte más seguro que existe hasta el momento, pero yo personalmente prefiero montarme mucho más sobre la Merkabah que sobre un avión.
Y tampoco podía faltar un trabajo especial dedicado a aquellas personas que nos transportan, que tienen la responsabilidad y el compromiso de hacernos llegar a puerto seguro. Entonces, la Tefilat Aderech utiliza el Génesis 48:16, que dice literalmente: el ángel que me libró de todo mal, bendiga a los muchachos. Los muchachos precisamente son los conductores, los que llevan, los que dirigen, y que sean ellos llamados con el nombre mío y los de mis padres Abraham e Isaac, que se incrementen como los peces en medio de la tierra. Es decir, esto obviamente forma parte de lo que es un capítulo bíblico, pero más allá de esto está elegido específicamente porque hay un compromiso de parte de aquellas personas que están conduciendo la maquinaria para llevarnos efectivamente sin inconvenientes, sin ninguna clase de problemas, sin obstáculos, hacia nuestro destino final. Y finalmente se lee el Salmo 121, el Shir LaMa'alot, que esto es opcional. Esto si todavía tienes ganas de hacerlo, lo puedes hacer. Toda esta lectura se suele hacer cuando el avión se pone en movimiento. Uno puede imaginarse, uno puede desarrollar distintas plegarias incluso dentro de esta misma, puede agregar. Sobre todo está pensada no solo como una oración, sino también como un mecanismo para salir del miedo, como una apoyatura para que el viaje, que puede ser más corto o más largo y que puede presentar diferentes peligros, y que incluso el lugar al que llegamos pudiera eventualmente ser desconocido, sea agradable, sea fácil, tenga que ver con la vida, tenga que ver con la salud, tenga que ver con el sustento. Claro, hay muchas formas de trabajar el miedo. De hecho, la plegaria para el viajero está pensada específicamente en este caso para el miedo a viajar o para bendecir el viaje. Pero también podés acceder a mis 10 sesiones de coaching con el árbol de la vida, en donde no solo se trabaja el miedo a lo que es viajar en avión, conducir un coche o salir incluso a la calle, sino que se trabajan todo tipo de miedos, se trabajan cada una de las emociones que pudieran estar obstaculizando, que pudieran estar desequilibradas y por lo tanto desbalanceando el árbol. Te invito a que veas de qué se trata en kabalainfluencer.com. Ahora voy a hacer la plegaria dirigida. Esto significa que voy a repetir 3 veces los versículos tal cual como habría que leerlos, pero la imaginación, la kavaná, es decir, la intención, la debekut, la unidad con tu ser interno para que se drene la energía de lo alto y efectivamente esta plegaria pueda tener efecto, la tienes que poner tú. Yo la leeré toda completa hasta el final. Yehi ratzon milefaneja Adonai Eloheinu veElohei Aboteinu, shetoliheinu leshalom, betadriheinu leshalom, betaguieinu limchos haftzeinu lechaim ulesimcha uleshalom. Betatzileinu mikaf kol oyev veorev, ulesitim vechayot raot baderech, umikol minei puranuyot, hamitrakshot ubaot laolam, betishlach braja bekol maase yadeinu, betitnenu lehen ulechesed ulerachamim beineja ubeinei kol roeinu, betishma kol tajanuneinu, ki el shomea tefila betajanun ata, Baruch ata Adonai shomea tefila. Veyaakov alach ledarko, vaifgeu bo malachei Elohim. Vayomer Yaakov kaasher Raam, Mahane Elohim ze, Vaikra Shem Hamakom Au, Mahanaim. Veyaakov alach ledarko, vaifgeu bo malachei Elohim. Vayomer Yaakov kaasher Raam, Mahane Elohim ze, Vaikra Shem Hamakom Hau, Mahanaim.
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר רעם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים אל ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים אל ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך ולשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך ולשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אלוהיך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ובשם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינוס שומרך. הנה לא ינוס ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Te deseo que tengas un buen viaje, Nesiá Tová. Nos vemos en el camino. Shalom.